al presidente de la República lo enjuiciaron, le han puesto un juicio. ¿Por qué? Por injuriar la honra del abogado Joffre Campaña. Abogado Campaña, ¿qué es lo que pasó? Buenos días. Yo creo que la honra de las personas no se puede jugar. El derecho al honor es un bien protegido por la Constitución y creo que está en las personas el hacerlo respetar o no. En mi caso, creo que el presidente de la República ha violado mi derecho a ese honor y en consecuencia he utilizado una respuesta jurídica que está prevista en el ordenamiento del Ecuador. Uno se siente agredido por las siguientes declaraciones que vamos a ver. La peluconería y los representantes y voceros, el que Campaña no es pelucón, pero es vocero, no son los arribistas. De los pelucones, jamás, son los peores, los arribistas son los peores, ¿verdad? Jamás van a reconocer esas cosas que se están dando en el país. Esto se dio en un programa de televisión satelital. ¿Usted se siente ofendido por el presidente? Sin lugar a dudas. ¿Usted no es burócrata? En efecto. ¿No es vocero de pelucones? Sin lugar a dudas. ¿No es arribista? Sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos, yo creo que cuando en el país el debate que viene desde el primer mandatario no se centra en las ideas ni en la discusión de conceptos, sino que se utiliza como argumento la descalificación al autor de los pensamientos o de los conceptos, el debate llega a un nivel de barricada. Y creo que eso es lo que hoy día ha ocurrido. En un programa de televisión yo emití ciertas críticas al proceso de conformación del Consejo de Participación Social, críticas fundamentadas desde la academia, y la respuesta que recibí del presidente de la República en el inicio de su intervención fue verdaderamente lamentable, porque lejos de sustentar el por qué afirma o no que yo estoy o podría estar equivocado, solamente me permito leer la primera frase con la que empieza el presidente. ¿Qué cantidad de tonterías que habla el pobre doctor Campaña? Así es cuando uno es cegado por los fundamentalismos, por los intereses, porque si ser designado para una función del Estado y tener un sueldo del Estado y ser burócrata, el principal burócrata es él, el señor Campaña, que es abogado de Nebot. Y escuché esto, Lenin. ¿O acaso él no gana un sueldo del Estado, trabaja en un edificio del Estado? Porque cuidado, los municipios son parte del Estado. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de crítica de parte del primer mandatario? Crítica e injuria, sin lugar a dudas. Primero que miente. Miente porque tal cual consta de certificaciones que tengo del municipio de Guayaquil del día de ayer, yo no he sido, ni soy, ni elaborado funcionario, ni elaborado de la Municipalidad de Guayaquil. No soy funcionario del municipio de Guayaquil. No he celebrado jamás un contrato de servicios profesionales. En definitiva, nunca el municipio de Guayaquil me ha pagado un honorario. Certificación del día de ayer. ¿Se ha sido asesor del alcalde? He sido asesor del alcalde, pero tal cual consta de la certificación firmada también el día de ayer por el alcalde de la ciudad, jamás he recibido $1 como pago de alcalde. ¿Por qué? Porque esta asesoría en temas autonómicos es una asesoría más que al alcalde, a la ciudad de Guayaquil, es una participación cívica. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que tuve la suerte de estudiar en España estos temas. Pero entonces, lo primero, la falta de credibilidad del presidente de la República cuando se da el lujo de mentir de esa forma. Yo me pregunto, ¿es tolerable que un presidente de la República efectúe afirmaciones tan categóricas de este tipo? Como que trabajo en un edificio municipal o soy empleado del municipio, cuando esto es falso. Número uno, me parece que eso es gravísimo, porque si el presidente de la República es capaz de mentir en algo tan insustancial como esto, aparentemente podría mentir en temas mucho más graves. Dos, el atentar a mi reputación, a mi honor, a mi prestigio, al descalificarme llamándome primero vocero de pelucones. En el Ecuador se conoce por propia iniciativa del presidente de la República como pelucón a una persona descalificada. Tanto es así que políticamente él ha basado gran parte de su campaña electoral y de su gestión gubernamental sobre ese concepto. Ser un vocero de un grupo descalificado significa representar a descalificados. Eso es como que si usted llama a alguien vocero de la mafia, ese vocero de la mafia pues o es mafioso o es parte de conceptos totalmente equivocados. Yo me pregunto, ¿con qué fundamento el presidente de la República puede imputarme a mí ser vocero de pelucones? Yo no soy vocero absolutamente de nadie, mis intervenciones en opinión son absolutamente a título personal. Y lo tercero que me parece tremendamente grave es cuando el presidente de la República pretende imputarme un arribismo.
Arribista en el lenguaje gramatical es aquella persona que crece o progresa sin escrúpulos. Yo creo igualmente que el presidente de la República se equivoca en un tema fundamental. Él puede ofender a muchos todo el tiempo, pero no puede ofender a todos todo el tiempo. Precisamente eso, usted señala en su artículo de opinión del día de ayer que depende de los ciudadanos aceptar las injurias o combatirlas. Usted ha decidido combatirlas. ¿Qué pasaría si todos los injuriados por el presidente hicieran lo mismo? ¿Cuál sería la situación jurídica del señor economista Correa? Bueno, yo creo que primero hay algo que es fundamental. Los derechos no son dádivas. Los derechos, como decía Ronald Dworkin, uno de los más importantes pensadores contemporáneos, los derechos deben ser tomados en serio. Si los derechos existen, deben ser exigidos, deben ser cumplidos. Y aquellos que atentan contra los derechos tienen dos opciones. O simplemente bajar la cabeza y permitir que su dignidad se ofenda, o combatirlos. Y en su pregunta, ¿qué pasaría si en el Ecuador la gente perdiera el miedo? Y efectivamente, cada ofendido demandara al presidente. Yo creo que el presidente, primero, tendría que cambiar inmediatamente su comportamiento. Segundo, tendría que efectivamente lograr ganar el juicio que tiene contra el Banco del Pichincha para que el dinero de esa indemnización sirva para indemnizar a todos aquellos que ha perjudicado. Y tercero, y que es muy importante, yo he mencionado en esta demanda que si logro que la justicia reconozca efectivamente el derecho que me ha sido convocado, yo destinaré el 100% a construcción de bibliotecas. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental enseñarle a la gente que sus derechos deben ser exigidos y respetados. Yo creo que esa es una motivación fundamental en esta demanda. El doctor Joffrey Campaña, a las 7:42, aquí en Contacto Directo, él demandó al presidente por daño moral, le exige una reparación de $5 millones.